Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la historia de la humanidad hay conmovedores ejemplos de los alcances poderosos del amor. ¿Cuántas historias hay de madres y padres que han mostrado su amor profundo por sus hijos, llegando a toda clase de sacrificios? ¿Cuántas historias hay de hijos que han entregado su propia vida por amor a sus padres? Hermanos que también se sacrifican unos por otros. Patriotas que también están dispuestos a sufrir y luchar por su amado país. Con sus hechos, todos ellos han mostrado que su amor es un amor muy grande y es un amor profundo y poderoso. Les cuento una pequeña historia que lo ilustra también. Hace mucho tiempo vivía en una zona campesina de la Gran China, una pareja de esposos ya muy ancianitos ambos, de extrema pobreza. Ellos no habían tenido hijos y vivían solamente de la caridad de la gente de la aldea, pues por causa de su edad y sus enfermedades, él ya no estaba en posibilidades de conseguir un trabajo. Cada día, con las pocas fuerzas que él tenía, salía hacia el mercado con la esperanza de conseguir alguna cosa para llevar por la noche a su esposa y poder comer los dos juntos. El único tesoro que él tenía era una pipa de madera muy vieja. Esa pipa hacía mucho tiempo que no veía el tabaco. Pero sin embargo, él se colgaba a la pipa todos los días para espantar de esta manera un poco el hambre que él estaba sintiendo. Por su parte, ella, la esposa ancianita, después de hacer los pocos trabajos que su quebrantada salud también le permitían hacer en su casa, se sentaba a media mañana en la entrada de la choza para esperar a su esposo. Y mientras lo estaba esperando, ella cotidianamente estaba acomodando sus largas trenzas, que eran su máximo tesoro y su orgullo. La gente le reconocía su preciosa cabellera y más todavía su esposo. Al ponerse el sol, el esposo regresaba y veía a su esposa con sus manos acomodándose sus trenzas, solo con sus manos, porque hacía mucho que se había destrozado el último peine que tenía y no le había podido conseguir a un otro. Así era la vida cotidiana de ellos. Llegó entonces el día del aniversario 50 de sus bodas, de su matrimonio, 50 años. Ese día, él salió como cada mañana, pero aún más temprano, y en su mente solo llevaba una idea: conseguir algo para poder comprar un obsequio a su esposa en ese día tan importante. Las horas empezaron a pasar y su cara se mostraba más y más preocupada, porque su día se veía terminar, se veía negro y él todavía no había logrado conseguir algo. Por su parte, ella se sentó en la puerta de la casita, ahora solo pensando cómo celebrar ese especial aniversario si no tenía con qué comprar algo para regalarlo a su esposo. Esa tarde, sin embargo, él regresó a su casa, pero con su cara iluminada, pues en sus manos traía un pequeño paquete que le entregó a su esposa, inclinándose, abrazándola y dándole un suave beso en la frente. «Feliz aniversario», le dijo. Ella también, con su cara reluciente, se inclinó
Y debajo de la silla donde estaba sentada también sacó un pequeño paquetito y también se lo dio con mucha alegría diciéndole feliz aniversario. Los dos emocionados empezaron a abrir sus regalos y una vez que los terminaron de abrir, viendo lo que contenían, entonces voltearon y se miraron el uno al otro durante unos instantes. Y nuevamente se acercaron y se abrazaron por un buen rato y empezaron a sollozar. Porque estaban disfrutando de la muestra del grande amor que se tenían el uno para con el otro. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cuáles eran esos regalos? Bueno, ella había vendido sus largas y hermosas trenzas para poderle comprar un pequeño paquetito del tabaco más fino que sabía que él por mucho tiempo había extrañado. Él había vendido su pipa de madera, su mayor tesoro, para poderle comprar 2 hermosos peines para las trenzas de ella, que eran su mayor orgullo. Nos emociona esta historia, ¿verdad? Una historia del amor que sacrifica lo más que tiene por la persona amada. Pero con toda y esa emoción, les quiero compartir en esta hora de lo que hace, lo que logra un amor infinito, el poder que tiene, lo que hace por la persona amada. Estoy hablándoles del amor de Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor infinito de Dios mostró que era capaz de sacar a Jesús del cielo para traerlo a este mundo. Pensemos un poco en lo que significa este hecho extraordinario. Sacar a alguien de un lugar desagradable no implica mayor esfuerzo. Un lugar lúgubre, inseguro, maloliente, peligroso, incómodo, sin ningún atractivo, etc. Qué fácil es sacar a una persona de ahí. Qué fácil es para nosotros salir corriendo de un lugar en esas condiciones. Pero sacar de un lugar placentero requiere realmente un gran esfuerzo, mucha decisión, mucha voluntad para poder dejarlo. Podemos estar nosotros en un lugar precioso en las montañas, con un clima maravilloso, disfrutándolo, o en los valles, en medio de la vegetación, o en las playas cálidas, o en una ciudad muy atractiva, etcétera. Una casa confortable, cómoda. ¿Quién quiere salir de un lugar de este tipo? Nadie. A regañadientes, si es que hemos estado de vacaciones, tenemos que abandonar esos lugares, anhelando ya pronto regresar. Quisiéramos quedarnos ahí permanentemente. Pues pensemos, el Señor Jesucristo se encontraba literalmente en un lugar paradisíaco, el verdadero paraíso, el reino de los cielos, con todas las maravillas que nosotros podamos imaginar, lo que hemos leído en la Biblia que hay en el cielo y aún más allá de las cosas que podamos imaginar. Rodeado de millares de seres angélicos que permanentemente le estaban adorando, venerando, honrando, sirviendo. Así estaba el Señor Jesucristo, como el Rey, como el soberano, en ese lugar maravilloso, en ese lugar perfecto. Pues de allí
por el poderoso amor de Dios, logró entonces que Jesucristo saliera de ese lugar y viniera a este mundo de tinieblas, de dolor, de maldad, de sufrimiento. Y fue el amor de Jesucristo también el que logró que Él dejara ese lugar, se despojara de su gloria, de su realeza, y viniera en una forma humilde a este mundo, un mundo de oscuridad, de tinieblas, peligroso, un mundo malo. Eso solo lo puede lograr un amor infinito, un amor poderoso, como el amor de Dios, como el amor de Jesucristo. Y naturalmente, el amor del Espíritu Santo también. Pero ese amor no solo hizo tal cosa, sino logró que el Señor Jesucristo se redujera a un cuerpo humano. Pensemos en esto. Jesús, como Dios que ha sido, que es, Él era un espíritu infinito, que quiere decir no tenía límites. Él llenaba todo el universo y estuvo dispuesto, por amor, a reducirse a un pequeñísimo embrión humano en el vientre virginal de una mujer sencilla, humilde, la Virgen María. Eso es un hecho grandioso, pero todavía se intensifica más por lo siguiente. El Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra entre 30 y 33 años, según lo que dicen los comentaristas. Si Él se hubiera reducido a un cuerpo humano durante tan solo esos años, diríamos que no implicaría mayor esfuerzo. Pues una vez terminada su tarea, Él dejaría el cuerpo humano y regresaría al cielo, como lo había estado antes. Pero no fue así. El Señor Jesucristo se redujo a un cuerpo humano, no solo por 30 o 33 años, sino por toda la eternidad. Él ascendió al cielo con su cuerpo, su propio cuerpo resucitado, transformado gloriosamente, pero era su cuerpo. Y Él así permanece en el cielo, y así es como le veremos cuando Él nos llame a su presencia. ¿Qué le llevó a hacer ese grande sacrificio? El amor infinito y poderoso por nosotros. Pero todavía avanzamos un poco más y hablamos sobre ese amor infinito que logró que soportara toda clase de sufrimientos, toda clase de miserias propias de esta vida. A eso vino Jesús a este mundo. Donde Él estaba no había absolutamente nada de esto. Pero Él vino sabiendo que venía un mundo de miserias y que venía a sufrir. Más se engrandece esto cuando sabemos que Jesús podía terminar con sus molestias en cualquier momento que Él lo decidiera. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Él empezó a sufrir el desprecio de la gente. Él podía haber terminado eso y regresado al cielo, pero no lo hizo. Sufrió el abandono de sus propios discípulos, la incredulidad de su familia. Él pudo haber en ese momento cortado por lo sano y decir, se acabó esto y me regreso al lugar maravilloso de donde yo soy, pero no lo hizo. ¿Qué evitó que no lo hiciera? Solo un poderoso amor. El amor que nos tenía hizo que Él se quedara aquí en esta tierra, experimentando toda clase de sufrimientos, de dolor, de tristeza, de lágrimas, de abandono por causa nuestra. Qué diferente sería nuestro caso si nosotros tuviéramos el poder de librarnos de sufrir. ¿Creen que no lo haríamos? Claro que lo haríamos, corriendo lo haríamos. No nos gusta sufrir. Jesucristo quiso sufrir por amor a nosotros. Pero todavía algo más.
el amor infinito de Dios hizo que el Señor Jesucristo enfrentara decididamente la propia ira del Padre para pagar con su muerte la culpa de nuestros pecados. Jesús podía haber usado su justicia perfecta, porque Él sí fue justo perfectamente, obediente hasta la muerte, para evadir el castigo que con justa razón Él no merecía. Él podía haber usado su justicia perfecta. Él pudo, incluso en el último momento, librarse del terrible juicio de su Padre. Él pudo bajar de la cruz fácilmente, pero no lo hizo. Él pudo librarse del abandono que le esperaba y la soledad total del propio Padre Celestial, pero no lo hizo. Se quedó en la cruz esperando ese abandono. Él pudo escapar de los terribles sufrimientos del infierno que sentía ya que venían sobre él, pero estuvo dispuesto a afrontar ese sufrimiento ahí en la cruz, porque sabía que sólo así podía pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Por eso se mantuvo firme. Eso es lo que logró hacer el poder infinito de un amor infinito. Un amor poderosísimo que lo mantuvo firme sobre la cruz, sintiendo los lacerantes clavos en sus manos y en sus pies. Un amor poderosísimo que lo mantuvo en silencio, escuchando toda clase de improperios de la enardecida multitud. Un amor poderosísimo que lo mantuvo decidido a afrontar el precio de nuestra salvación hasta las últimas consecuencias, como fue el abandono de Dios y el sufrimiento de las penas del infierno. A una niña de 7 años había que hacerle una transfusión de sangre para salvarle la vida. Pero el tipo de sangre que ella tenía no era compatible con la de sus padres. Sin embargo, se dieron cuenta de que sí lo era con la de un hermanito menor que tenía de 5 años. Hablaron entre los padres. El médico les dijo que era la única posibilidad para que su niña se salvara. Entonces los padres accedieron a que el médico hablara con su pequeño hijo de 5 años. Y entonces el niño se acercó, el médico trató de tranquilizarlo y explicarle la situación de su hermanita. Y le dijo que él tenía la sangre que podía salvar a su hermanita, que si él estaría dispuesto a darle sangre a su hermanita para que no muriera. El niño se asustó naturalmente y entonces bajó su cabecita pensativo. A los pocos momentos él levanta su carita y todavía con su rostro pálido por el miedo, le dijo al doctor: sí, doctor, yo le doy mi sangre a mi hermanita para que no muera. El doctor, contento naturalmente por el éxito obtenido por parte del niño, lo tomó de la manita, lo preparó y cuando estuvo listo entonces lo levantó para acostarlo a un lado de la cama en que se encontraba su hermanita. Tenso el niño estiró su bracito y sintió el piquete que le molestó de la aguja para poder extraerle la sangre. Y en unos cuantos minutos la sangre empezó a circular y pasar de su pequeño cuerpo al cuerpo de su hermanita. Entonces el médico vio el resultado exitoso que estaba teniendo y entonces el médico dijo: vean, la niña ya empezó a reaccionar, ya tiene color en sus mejillas, ya está abriendo sus ojitos. El niño estaba escuchando todo eso y entonces tembloroso le hizo una seña al médico que se acercó para oírlo y le dijo con voz casi audible: doctor, ¿voy a comenzar a morirme ahora?
el rostro del médico quedó impávido. Él no se imaginaba lo que el niño había entendido cuando él le dijo que su sangre podía salvar a su hermanita. Ese pequeño niño creyó que al dar su sangre para salvar a su hermanita, él tendría que morir. Y lo maravilloso de la historia es que, aún creyéndolo así, se enfrentó al sacrificio. ¿Qué es lo que celebramos nosotros cada Navidad? Cada año que pasa, cada vez que llega esta temporada, esta época de tanto bullicio. Lo que celebramos, realmente lo que debiéramos celebrar, es el maravilloso y poderoso amor de Dios el Padre al enviar a su único Hijo para que muriera por nosotros. El maravilloso y poderoso amor de Jesucristo, que lo llevó a sufrir un cambio permanente en su propia naturaleza y vivir la experiencia más aterradora que nunca jamás nadie ha sufrido ni sufrirá. Un notable cristiano de la antigüedad dijo que la encarnación de Jesús fue una experiencia aún mucho más terrible que si un ángel se convirtiera en gusano. Podemos imaginar lo que él estaba diciendo. Un ángel perfecto, un ángel deslumbrante, un ángel santo, puro, convirtiéndose en un gusano. Pues lo que hizo Jesús fue aún más grande todavía. Fue una humillación más profunda todavía. Y Él lo hizo por nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra reacción al conocer la experiencia que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pasar por causa de su amor infinito por nosotros? Déjenme hacer una aclaración importante. En el caso del pequeño niño que decidió dar su sangre e incluso estuvo hasta dispuesto a dar su vida por su hermanita mayor, se trataba de alguien que lo amaba a él también. Se trataba de alguien a quien él conocía, con quien convivía, con quien jugaba todos los días. Y además se trataba de la hermanita mayor que lo protegía a él de los peligros que le circundaban. Por lo que no hay comparación con el caso de nuestro Señor Jesús, porque Él se sacrificó dando su sangre, no por quienes le amaban, no por quienes lo buscaban, sino por quienes lo ignoraban y lo hacían a un lado, por quienes lo despreciaban y odiaban, por quienes se burlaban de Él y eran sus verdugos, por quienes eran sus enemigos. En una palabra, lo hizo por nosotros. Apreciemos y valoremos este inigualable amor, agradeciéndole todos los días, pero no solo con nuestras palabras, que a veces están vacías, o nuestros cantos, que también son meras repeticiones de letras que ni sentimos, sino también con nuestras acciones cotidianas que prueben que nuestro agradecimiento es sincero, que nuestro canto es verdadero. Adorémosle también con una vida de obediencia plena a sus mandamientos y principios de vida que Él nos dejó en su palabra, sin ponerle objeciones, sin argumentar, sin querer saber más que Él. Estemos dispuestos a sacrificar nuestra voluntad, que desea solamente los placeres y gustos de esta vida, que son distractores momentáneos y engañosos y que solo producen miseria. Aceptemos de todo corazón su voluntad y creamos que sus mandamientos son para nuestro propio bienestar y paz. Usemos también los dones que Él nos ha dado con todo desprendimiento y servicio a los demás. Mostremos ese amor de Él en nosotros, ahora a los demás también. Demos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. A la mayoría de nosotros Dios nos ha dado de sobra. Tenemos que compartir también. Y si es necesario, sacrificarnos también.
por los demás, para mostrar ese amor maravilloso de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida, con nuestras acciones. Y hablemos a quienes no lo conocen aún, hagámoslo con mucho orgullo y digámosle lo que el maravilloso amor de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo hizo, está haciendo y continuará haciendo eternamente por nosotros. Así, solo así, nuestra celebración navideña de cada año tendrá su verdadero sentido espiritual y trascendente, y nuestro amor a Él quedará manifestado tangiblemente. Que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor infinito y perfecto del Padre Celestial y la comunión y consolación de su Santo Espíritu sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero todo
seguiré. Y Señor, yo te seguiré con mi alma, mente